Bueno, aquí estamos junto a la ministra de Desarrollo Social, Marina Anismendi. ¿Cómo le va, ministra? Muy bien, muy a gusto con ustedes. Bueno, muy amable. Obviamente el tema hoy es otro. Pero a ver, de alguna manera, y lo veíamos recién en las declaraciones realizadas por el subsecretario del Ministerio del Interior, y allí estaba Ana Olivera, están íntimamente ligados los temas de seguridad con muchos temas que tienen que ver con la preocupación, el trabajo que se realiza para tratar de reconstruir el entramado social. Bueno, lo que tantas veces hemos hablado, pero obviamente no puedo ingresar sobre lo que ha sido el último censo, por ejemplo, de personas que viven en situación de calle, sin pedirle a usted, como jerarca de gobierno que lo es, también una reflexión por esta situación puntual, particular que se está viviendo por estas horas, en donde ha habido, es indudable, una conmoción social por las características del homicidio de esta persona en Carrasco Norte. Bueno, realmente todas estas situaciones que se dan, esta ha sido muy conocida por la sociedad, muy conocida porque la propia familia, los vecinos, todos han acompañado este duelo, han acompañado este dolor. Pero realmente suceden con más violencia, lo decía el subsecretario del Interior hace un momento, y estas son las cosas que nos deben preocupar, porque lamentablemente en esto nos estamos pareciendo a los países del primer mundo, lamentablemente en esto nos estamos pareciendo a otros países de América Latina donde se ha ido consolidando todas estas situaciones, y estamos trabajando justamente para que no nos gane la violencia, las violencias, porque no es solamente de esta manera que se expresa. También estamos más violentos en nuestro relacionamiento, estamos violentos en lo que es la relación de los padres y madres con sus hijos, y por lo tanto esos niños entre sí, y por lo tanto también padres y docentes y familiares. O sea, una sociedad que se está transformando y que todavía tiene una enorme cantidad, tiene una enorme reserva, una reserva de solidaridad, una reserva de trabajo conjunto. Eso lo vivimos a lo largo y a lo ancho del país, en este gobierno de cercanías, a todos los departamentos que vamos y a todas las localidades, la sociedad organizada. Esto mismo ha mostrado esa capacidad de los vecinos, de las vecinas, de la sociedad, de agruparse, ¿verdad?, en torno a esta situación. O sea, que en ese sentido hay como algo contradictorio, pero que hay valores de la sociedad uruguaya que se mantienen. De todas maneras, yo no puedo dejar de puntualizar que el trabajo social no está íntimamente vinculado, o no es causa y consecuencia, ni calle, que es de lo que vamos a conversar, tiene relación directa con los temas de violencia, o los temas de robos, o los temas de rapiñas, porque... No es que esté fallando, digamos, lo que se hace a nivel de trabajo social para lograr una respuesta que revierta eso. Más que eso, Danilo, yo quiero ser más categórica. Quiero decir lo siguiente: pobreza, exclusión social, no acceso a los derechos no es equivalente a delincuencia. Es eso lo que me preocupa. Es decir, me preocupa que no aparezca, muchas veces sucede, y muchas veces además en el dolor, en la rabia, en todo comprensible y que compartimos, puede aparecer vinculado y puede aparecer como una relación de causalidad, hay una parte, como pasa en todos los niveles de la sociedad. Yo digo muchas veces, para poner el otro extremo, cuando nosotros celebramos que el INJU tiene hoy una usina cultural fantástica, que la tiene en el sótano, en lo que era el tesoro del Banco Transatlántico, yo siempre digo, es el tesoro de los jóvenes que están haciendo actividades de grabación, graban videos, graban música, todo en lo que era el banco que fue robado, el Transatlántico. Y no lo robaron chicos de un asentamiento. Entonces, digo porque esta es una preocupación que hace al conjunto de la sociedad, porque de lo contrario
podemos colaborar en una estigmatización, en una fragmentación social. ¿Y le preocupa que eso se esté dando sobre la base de lo vemos y lo leemos en redes, en Facebook, en Twitter, ellos y nosotros, unos contra otros, ¿esto que se está dando estos días? Sí, es ellos y nosotros, pero no es solamente en esto. Fíjese que cuando voy a ir a temas que nos tocan a todos y que lo hemos conversado con la dirección del PIT-CNT, la clase obrera organizada, para mí esto es una cosa importantísima, ¿verdad? Hemos celebrado los años de la unidad del movimiento sindical, del movimiento obrero, y sin embargo, frente a algún hecho como sucede, como pasó en Marconi, por ejemplo, los obreros organizados del transporte resolvieron no entrar. Y muchísima gente trabajadora que vive ahí se quedó sin ómnibus para ir a trabajar. A algunos hasta le puede costar el puesto de trabajo. Sí. Las bebidas no entran porque es peligroso. Entonces, ¿qué sucede si no entra la bebida? Sucede que hay algún señor o señora, no importa quién, ni quiénes, que compran la bebida fuera del Marconi y la revenden más cara para esos trabajadores que están en situación. Y por otro lado, de repente la ambulancia no entra por un problema de protección y el taxi no entra y no entra en el supergas. Entonces hablamos con la central y le dijimos, está todo muy bien, pero ¿son ellos y nosotros, trabajadores contra trabajadores? Porque ahí hay delincuentes que viven o que operan, pero la mayoría son trabajadores y trabajadoras. Entonces, ese ellos y nosotros puede ser el límite tan tremendo que enfrenta a trabajadores con trabajadores. Porque, por eso yo siempre insisto cuando digo, nosotros no nos vamos, nosotros Mides, nosotros en nuestros equipos, no abandonamos territorio. Porque en otros países, y lo vemos lamentablemente ahora con esto que sucedió en Colombia, además del tema de la paz, hay otro tema de fondo. Hay un país que está absolutamente dividido. Uno tiene Estado y hay otra parte que no tiene Estado. No importa si son los paramilitares, si es la guerrilla, si es los que tratan de sobrevivir, pero el hecho concreto es que no hay Estado. Nosotros no queremos territorio sin Estado en este país. Por ahora no tenemos territorio sin Estado, estamos en todas partes. Pero tenemos que seguir incansablemente, no dejando a veces ni siquiera que se nos cuele una pizquita inconscientemente, ¿verdad? Porque además yo me pongo bien, no creo poderme poner en el lugar, en este dolor espantoso que siente la familia, pero también cómo repercute, como usted decía, Danilo, en las redes y en todas partes, porque quizás es la primera cosa que le sale a la persona de escribir en esto tan mediático y tan veloz que son las redes sociales, y nosotros en eso somos perseverantes en no dejar que pase, que esas afirmaciones o que ese matiz pueda quedar presente. No, estamos hablando siempre de uruguayos y uruguayas, de nuestros semejantes. Yo le confieso que me parece tremendamente revelador lo que ha dicho, ministra, porque cuando yo le hice el comentario que ha desencadenado esta reflexión suya, no lo hice desde el lugar que lo compartiera, lo digo porque he escuchado, y he escuchado a muchas personas integrantes del gobierno que insisten mucho, a veces como forma de justificar estos hechos violentos y delictivos, en el problema de la exclusión. Y hasta la propia población de nuestro país se ha encargado, los propios vecinos de la Costa Hilar, a quienes hemos con temor visto que han salido a hablar, han dicho, acá hay gente trabajadora que trabaja en la zona. Es decir, buscando que justamente no se les eche un manto de, porque tenés problemas económicos o porque estás en una determinada situación de pobreza, entonces seguramente podés tener desprecio por la vida humana. Jamás compartí eso, pero como lo he escuchado... Hizo muy bien en plantearlo porque creo que, y nosotros somos nosotros, especialmente en el caso del Mides, pero todos, como gobierno, como Estado, como organizaciones sociales. Yo insisto, a mí me conmueve mucho porque yo estuve en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez y estoy ahora en el tercero. Primera etapa del Mides, tercera etapa del Mides. Y un poco así lo hablamos, ¿no? Cuando hacemos nuestros balances, nuestras tareas que tenemos por delante. Y entonces
con el doctor Tabaré Vázquez, con el presidente, en el primer gobierno también salíamos con el Consejo de Ministros. De la misma manera que en las campañas salíamos, ¿no? Y él decía, acá si ganamos vamos a hacer Consejo de Ministros. Entonces íbamos, ya, sonamos, porque cuando él dice una cosa, se cumple. Entonces ya sabíamos que ahí ese lugarcito pequeño íbamos a ir. Y fuimos. La diferencia enorme que notamos y la resaltamos entre quienes piden audiencia, fíjense que nosotros en Rocha el otro día tuvimos, en Rocha Ciudad, 20 y tantas, casi 30 organizaciones, casi en 30 entrevistas. Y en Chuy, 15, que después del Consejo nos quedamos, de Coronilla fuimos a Chuy. ¿Cuáles son los temas que se plantean hoy? En la primera etapa era la comida, el hambre, era la necesidad de salir, la gente que tenía un oficio, tenía una profesión y había caído totalmente, era ver cómo se alimentaba, bueno, primero fueron las canastas, después fue los comedores y luego la tarjeta, fuimos pasando en ese plan, pero eran esas las urgencias. Hoy las urgencias son más complejas, pero son diferentes. Hoy las organizaciones, todas las que vienen, o por el tema de la primera infancia, vienen a plantear, bueno, estamos movimiento pro CAIF en el barrio tal, movimiento pro CAIF o Casacuna o algo similar en la zona tal o en la población, en la pequeña localidad tal, donde seguramente un CAIF no va a poder estar porque no tenemos los técnicos, pero sí las casas de cuidados comunitarios que están en el plan del sistema de cuidados, ¿verdad? Después, un gran problema es el tema salud mental. Y las organizaciones de padres y madres y familiares, abuelas, que vienen por los temas, por ejemplo, hoy sabemos más, 10 años después, se sabe mucho más de que el autismo no es una enfermedad específica sola, sino hay todo un espectro. Y ahí estamos teniendo de manera permanente organizaciones que se forman a la luz de familiares que dicen, bueno, no tenemos a dónde ir, o no tenemos cómo continentar, o no tenemos cómo desarrollar. Bueno, y formamos una organización, pero luego necesitamos el apoyo del Estado para esto y lo otro, cosa que trabajamos para eso y respondemos a las demandas. Se ha desarrollado toda una cosa muy interesante en todo el país de equinoterapia, vinculada a estos temas, ¿verdad? Y la discapacidad, donde nosotros hemos podido apoyar, y no solamente con técnicos, sino también con empresas muy importantes del país que están vinculadas a la hípica, están vinculadas a los caballos en el sentido de las carreras y todo, pero que tienen la sensibilidad como empresas de responsabilidad social del Estado, de decir, bueno, cómo no, los arreos, las sillas, que son distintas porque tienen que atar pero hemos aprendido que se trabaja con eso. Adultos mayores. Tengo que decir con orgullo, porque siempre lo disfruto y me toman el pelo un poco mis compañeros y directores y directoras que nos acompañan, mis colegas maestras, yo les digo en broma, bueno, a ver, vino una organización social, levante la mano la que es maestra jubilada. Y el 30%, la mitad, ¿no? Se jubilaron y se dedicaron a hacer lo que toda la vida hicimos, trabajo social. Y entonces aparecen en todas las organizaciones sociales. Entonces, esa riqueza de la que hablábamos recién cuando decimos son valores de la sociedad uruguaya que debemos contemplar, que debemos atender. Los jóvenes, a raíz del año pasado que se hizo los 30 años de democracia y el Parlamento joven que se hizo en el Palacio Legislativo, que surgieron cantidad de iniciativas, y de repente uno va y se encuentra con un grupito de chiquilines y chiquilinas, de tambores, por ejemplo, que vienen con una propuesta a la entrevista porque se les ocurrió que pueden hacer tal actividad, tal otra en un lugar donde no hay nada. Bueno, nosotros tenemos los emprendimientos socioculturales para esos pequeños lugares y el INJU apoya. Los temas de violencia basada en género, las violencias de las que hablábamos, basada en género, la violencia o abuso infantil, el tema de la violencia contra los adultos mayores. Ahora yo les traje, esto es la convención que aprobó el Uruguay hace muy poquito sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Fuimos el segundo país, el primero fue Costa Rica, el Uruguay el segundo. Esto quiere decir que ahora, a raíz que se aprobó esto,
pasó a tener valor vinculante. Y esto es, presentamos el otro día el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, el segundo. Porque también esta es una sociedad que envejece, porque hay más salud, porque hay más atención, porque los adultos y adultas mayores, yo soy una, sabemos que podemos todavía rendir y hacer cosas y trabajar y brindar conocimientos y todo eso, lo que hace que también se postergue la inhabilitación y las dificultades cognitivas, todo eso. Bueno, eso es parte del plan también. Entonces, estas son las cosas que van apareciendo, que son mucho más complicadas que las que teníamos antes. Aunque yo lo que diga pueda parecer un disparate, pero nos es más fácil resolver en Uruguay Trabaja o en los emprendimientos productivos, que les fue fantástico en el stand de la Rural, por ejemplo, este año, ¿no? Vendieron muchísimo. Sí, habían varios. Vendieron además para empresas, para regalos empresariales. Bueno, los emprendedores, la gente que se regulariza por el monotributo social. Es decir, todas esas trayectorias laborales con las que estamos trabajando. Es más fácil eso que muchas veces el tema de ver el abuso desde todos los puntos de vista con el adulto mayor. O el destrato, o el abandono, el abuso económico, cuando se quedan con su pensión o su jubilación, por pequeña que sea, la persona de la familia o un vecino o alguien que se queda apoderado. Entonces, esta es toda la complejidad que nosotros atendemos. Y podemos decir entonces que todas estas personas, todo el ciclo de vida, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, que son, además muchas veces se cruzan, ¿no? Es mujer, es pobre, es afrodescendiente. Entonces se juntan todas las vulneraciones, claro. Y entonces es trans, ¿no? Entonces, ahora hicimos el censo también de las personas trans y se corroboraron muchos de los datos que la academia tenía, que la universidad, y otros no. Entonces, el tema de la salida laboral, el tema de mayor expectativa de vida. Nosotros decíamos que hay los 50 años. Las personas trans viven hasta los 50 años. Estamos viendo que viven un poco más que 50. Bueno, ¿cómo hacemos para que trabajen, para que estudien, para que se capaciten, para que puedan encontrar un lugar que no sea solo el trabajo sexual, que le deteriora la salud? Claro. Entonces, todas esas cosas no es igual a delincuencia, ¿no? Todos tenemos, a ver, uno cuida a sus hijos, después cuida a sus nietos, cuida a sus padres. Entonces, toda esa concepción del cuidado como un derecho es parte de las cosas que nos ocupan. La excusa de la invitación era hablar del censo que se realizó, sí, ¿no? Y los datos que se presentaron. Básicamente en números gruesos, unas 1.651 personas que están en situación de calle, un incremento, si lo comparamos con 2011, de un 20 y pico %. Es Montevideo solamente, ¿no? Montevideo. Sí, sí, Montevideo solamente. Montevideo y la misma zona que se había contado, no censo, es decir, 2000... Sí, un relevamiento. En el primer gobierno, en la primera administración del Mides, y en el segundo se hicieron conteos. Esto es, voy, miro, digo, bulto, parece que es hombre o parece que es mujer, parece que tiene entre tal edad y tal edad, ahí me equivoco a rabiar, porque de repente digo, tiene 70 y resulta que tiene 45. Claro, sí, el deterioro, entonces... Hay que ser cuidadoso con la comparación. Se hizo toda la zona, la que ya se había hecho, otra zona ampliada, que la brigada, si terminaba, seguía con la otra, y algunos kilómetros más para ampliar la zona. Entonces, es comparable, pero del punto de vista estricto, riguroso... Claro, ¿ese 26% es entonces fiable o no fiable? Yo creo que es fiable. Yo creo que es fiable. Digo, en cuanto a la gente, para que sepa, el incremento de un 26%. En la intemperie. Claro, en la intemperie, ¿no? Porque también aumentamos los refugios. Entonces, nosotros teníamos en el 2005 al 2009, teníamos 250 aproximadamente personas en refugios. Teníamos refugios de niños. Yo me acuerdo en la calle Río Branco, casi Uruguay, entre Uruguay y Mercedes, teníamos un refugio de niños
que eran niños solos, eran bandas de niños, digo bandas porque eran realmente, donde había un adolescente al frente, que era como un poco el padre, ¿no? el líder, y chiquititos, calle pura, que con el INAU trabajábamos, iban y se nos iban, es decir, hoy no. Ahora. No quedan niños ya. No quedan niños. Cuando hay algún niño o niña, que puede suceder, porque a veces sucede, bueno, el llamado INAU responde inmediatamente, ¿no? Porque ya no existe, y también las mujeres han bajado enormemente, siempre fueron menos, pero nosotros tenemos familias enteras en calle. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en Puente Sarmiento, en lugares así, claro, familias que vivían allí. Es otra calle. Ahora, nosotros mismos, sin que nadie nos dijera, porque, a ver, yo quiero decir una cosa, nosotros queremos saber la verdad de las cosas. No queremos decir está todo bien. Queremos decir hemos avanzado mucho, ha cambiado, hoy tenemos 1000 y tantos que están en refugios, tenemos refugios de 24 horas para mujeres con niños, tenemos refugios para que vamos viendo si son adultos mayores, si son mujeres solas, o sea, hoy tenemos una ampliación de respuesta. Ahora, a ojos vistas, para nosotros y para nuestros equipos y para nuestros registros, habíamos aumentado las personas en calle. Entonces dijimos, nosotros queremos saber. Claro. Y queremos saber quiere decir no ir a contar. Queremos saber todo lo que podamos saber de las personas. Claro, porque fundamentalmente lo que uno tiene que conocer acá es cuál es el motivo para el crecimiento. Es decir, ¿qué motivó a esas personas? Pero además, no es una razón académica. Nos paramos en 2011 y venimos hasta este último trabajo. Y el ciclo económico no acompañó, entonces, o no llegó a esta gente. Porque, digo, la teoría esa de que el ciclo económico positivo desborda, derrama y llega a todo, acá no se está dando. Nunca estuvimos de acuerdo con ese criterio. Ese es un criterio neoliberal puro. Eso de que tiene que crecer la torta o crece la ollita, ¿no? Como la del cuento, para derramar por todo el pueblo, nosotros decíamos, ni las migas derraman. Cuando yo era oposición lo dije claramente. Y cuando fui gobierno dije, si no metemos el cucharón y repartimos, derramar no derrama nada. Porque a los que les fue bien y les iba bien antes, ahora les ha ido estupendo también, ¿eh? Lloran, pero les ha ido bárbaro. Con los gobiernos del frente les ha ido estupendo a los que siempre les va bien. Entonces, a los que no les va bien es a los que hay que trabajar para que les vaya bien. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Tenemos 10.000 presos, varones, ¿no? Y bueno, menores mujeres, pero fundamentalmente son varones. El liberado, cuando sale, bueno, hoy tenemos una respuesta. Hoy la dirección del liberado, que es una dependencia del Ministerio del Interior, es una dirección nacional del Ministerio del Interior, da respuesta y está trabajando antes de que salgan y para la salida, preparando la salida. Porque gran parte de los que están a la intemperie, en calle, declaran, porque también hay que tener en cuenta esto, es lo que declaran, ¿no? Algunas sí, muchos de estos datos están cruzados con los registros administrativos. Por lo tanto, son datos duros, ¿no? Datos exactos. O sea, si la persona estuvo presa, nosotros tenemos cómo corroborar que es verdad, que dijo que estuvo presa. Tenemos adicciones. Adicciones, según la edad, a más joven, consumo problemático fundamentalmente de pasta base, a mayor edad, consumo problemático de alcohol. Cruzado, no es mi especialidad, yo soy maestra, pero según dicen los expertos, y lo dice el doctor Daniel Márquez, que es el adjunto de la doctora Muñoz en ACE, y que trabaja todo este aspecto desde el tema de la salud mental, y ya tenemos un dispositivo. A raíz de todo este trabajo de intercalle, tenemos un dispositivo en el cual vamos a trasladar a personas que necesitan apoyo, contención de salud mental. No es lo que hace el MIDES. El MIDES dará el apoyo social, pero la parte salud mental es específica de la salud, del sectorial, como dicen mis muchachos de salud. Tenemos el tema de los vínculos familiares. Eso es lo primero que la gente dice, ¿no?
bueno, está en calle porque rompió los vínculos familiares. ¿Qué pasó antes o después? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de asegurar. Pasó que primero consumió y rompió los vínculos familiares, pasó que primero estuvo preso y rompió los vínculos familiares. Esto es para un trabajo más fino, también con las personas. Tenemos trabajando con nosotros, naturalmente, a vivienda. Tenemos, porque en muchos casos, y esto lo quiero decir con mucha fuerza, nosotros nos proponemos llegar a fin de este año, que queda muy poco, por lo menos con una parte de las mujeres con niños que salgan del refugio y que tengan una vida en una vivienda autónoma, aunque los tengamos que acompañar con un equipo. Pero que seguramente tenemos que acompañarlas, en muchos casos hay que acompañarlas porque también estos factores pesan, porque también el haber estado institucionalizado de alguna forma, la gente dice, y lo corroboramos, estuve en el INAU, después cuando salí del INAU me pasó tal cosa, o estuve en el Vilar de Bo, o estuve en tal lado. ¿Se va adaptando a eso? Y ¿Le cuesta salir de esa Imagínense además que los institucionalización? que estamos acá nos metamos todos adentro de un refugio a vivir porque no tenemos dónde vivir, al otro día nos estamos agarrando de los pelos. Los niños andan saltando, por más que hay un trabajo de los educadores, hay un trabajo, van a la escuela o van al CAIF, pero no es el lugar normal para el desarrollo, si queremos realmente sacar a las personas de esta situación. Cuando usted habla de vivienda, ¿habla de proporcionarla, que tengan acceso a un alquiler? Si es un alquiler, Depende. ¿es el MIDES el que da la garantía? No, es vivienda que da la garantía, es vivienda. El MIDES lo que hace es acompañar del punto de vista psicosocial. Porque dije lo de la garantía porque es uno de los graves problemas claro, a la hora del alquiler, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Digo, para la También gente que está en hay... esta situación, olvidémonos que tenga algún tipo de referencia o posibilidad de ofrecer algo en garantía. No la tiene, y no la tiene esta gente, y no la tiene mucha otra que también necesita, ¿no? No es sencillo este tema. Y hay departamentos donde las inmobiliarias, por ejemplo, no aceptan la garantía del Ministerio de Vivienda. Ese también es un tema. ¿No aceptan la garantía del Aunque Ministerio de haya, Vivienda? es un fondo de garantía, de respaldo, y además sabiendo las que hay un personas hecho tienen social sueldo. detrás de todo esto, ¿no? No, sí, claro. Nosotros hay lugares donde tenemos problemas muy serios para alquilar y que tiene el Ministerio de Vivienda, es decir, en conjunto con Vivienda, ¿no? Es complejo eso que decimos de la fragmentación y a quién sí y a quién no, ¿no? Y estos son los niños FONASA que vinieron a atender y me ocupan el consultorio y yo voy con mi niño y resulta que tengo los niños FONASA. O a veces en la mejor de las formas, nosotros tenemos becas de inclusión, es decir, son becas que son para niños y niñas que en el barrio no hay un jardín o no hay un CAIF, y entonces en guarderías privadas o si me oyen los maestros de inicial me van a rezongar por hablar de guardería, pero hay un jardincito, un maternalito, una primera infancia, y entonces nosotros damos becas. Y después las maestras nos dicen, o las educadoras, dicen, ay, no saben qué bien que se integraron. Y las madres también. ¿Y por qué no se iban a integrar bien? ¿No? ¿Por qué no se iban a integrar bien? Acaba de agarrar la lapicera él. Sí. Y cuando él agarra la lapicera Es porque ya me dieron la orden. Yo no quiero despedirla, no quiero dejar de preguntarle. Porque Les voy a dejar el plan de envejecimiento. Muy Pueden bien. invitar a nuestra directora de Inmayores para hablar de este tema. Un gusto. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle en el final, porque ayer oficialmente en esta mesa de diálogo social, que comprendía seguridad y convivencia ciudadana, el Ejército presenta el plan para incorporar a los llamados niniques. Yo sé que a usted no le gusta que le llamemos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero bueno. El otro día la docente Rosita Ángelo, para mi satisfacción,